una cuestión que me parece fundamental cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de medio ambiente. Los derechos siempre se consiguen a través de la lucha. Los derechos aparecen reconocidos en las leyes, en las constituciones, en los tratados, pero no por casualidad, sino porque han sido recogidos en la legislación como consecuencia de una lucha popular, en algún punto no necesariamente en el lugar donde se los reconoce, pero a veces son tradiciones que vienen de otros países, pero que se han ido incorporando a la conciencia política de la gente. El caso de mi forma de pensamiento, dice Belgrano, la idea que hay tiranos donde quiera que los hombres no gocen de unos derechos que Dios y la naturaleza les han concedido. Esto lo escribe en su memoria. La ONU sanciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se reconocían estas dos generaciones de derechos que le estoy comentando: los derechos individuales y los derechos sociales, o económicos, sociales y culturales. Después, cada uno de estos organismos, a su vez, fue desarrollando nuevos tratados, nuevos pactos, que pasaron a formar parte del derecho internacional, que es una de las maneras de defender, de obligar a los estados a respetar los derechos humanos. Cosa que muchas veces se desconoce después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces empezaron a reconocerse en ese proceso de descolonización una serie de derechos a los pueblos, como el derecho de autodeterminación, o como el derecho al desarrollo, o como el derecho a la paz. Son derechos distintos a estos que venimos señalando, pero ya el titular no es una persona, un individuo, como los derechos individuales, no es tampoco un grupo social vulnerable, sino que es el conjunto de la comunidad. Y estos derechos, que se los conoce como el nombre de derechos de tercera generación, o derechos colectivos, de incidencia colectiva, hay uno en particular que tomó cada vez más relevancia, que al principio parecía como un mero detalle, como una mera aspiración, pero después empezó a tomar cada vez mayor relevancia, que es el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Derecho que nos corresponde no como individuo ni como integrantes de un sector que puede ser o no vulnerable de la sociedad, sino como integrantes de una comunidad local, nacional o internacional. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con situaciones como la deforestación de la selva, aun cuando no vivamos, aun cuando esa selva no nos pertenezca, porque no seamos los dueños, porque no tengamos un derecho de propiedad, cuando ocurre una situación de deforestación, podemos, no obstante, invocar un derecho y decir: sí, yo me veo afectado porque yo no soy el dueño de esa parcela donde están deforestando, pero me veo afectado porque si eso se destruye la biodiversidad, se destruye el patrimonio de las generaciones futuras, de mis hijos, de mis nietos. Entonces estoy invocando un derecho colectivo, un derecho de incidencia colectiva. Obvio que una parte importante de la tarea para hacer valer estos derechos, las distintas generaciones de derechos a que he estado haciendo referencia, y también el derecho a un ambiente sano y equilibrado, una parte importante es la generación de conciencia, generar charlas, generar actividades en donde vayamos comprendiendo de qué manera estos derechos pueden ser defendidos frente a los abusos de las autoridades o de los particulares o de todos aquellos que anteponen sus intereses inmediatos por sobre los intereses y los derechos del resto. Y es la única manera, la generación de conciencia y la generación de lucha, sobre todo la lucha, la organización. No hay otra manera de defender los derechos. Yo soy, como les decía, abogado que tengo una larga trayectoria de estar litigando en los tribunales, y la verdad, como hablábamos con un colega hace un momento en la puerta, las leyes
contiene muchas veces hermosas palabras, bellas palabras, la Constitución tiene bellas palabras, pero esas palabras son inefectivas si no van respaldadas por relaciones de fuerza. Esta es la verdad. No es que yo desacredite el camino judicial, lo que digo es que junto al camino judicial o al camino legal tiene que haber un acompañamiento político-social, político en el sentido amplio, no estoy hablando de lo partidario. Porque la verdad, y esto para terminar, no extenderme más, ya lo decía el padre de nuestra Constitución, que fue Juan Bautista Alberdi. Él decía, la libertad, la justicia, la paz, no están en los textos, no están en el código, no viven en el código, o en la Constitución o en una ley, viven en el corazón del hombre. Y si el hombre no los hace suyos, no va, por más que lo pongamos en la Constitución, no va a existir. Entonces, una de las tareas de los derechos humanos y del medio ambiente y de la defensa de nuestros derechos es ir generando esa conciencia, ese arraigo, para que esos derechos realmente estén, aniden en el corazón del hombre, para que exista lo que alguna vez me dijo un militante de derechos humanos, que yo siempre lo recuerdo, que fue el profesor Alfredo Bravo, que decía, nosotros tenemos que trabajar para que haya una cultura de los derechos humanos. Una cultura quiere decir que todos nosotros tengamos un acuerdo, un consenso básico sobre que existen determinados derechos y que tienen que ser respetados. Si se logra eso, ya después las leyes van a caminar solas.